Los que quieran están invitados. Yo siempre me entiendo a Bélgica. No puede O sea, ir una vez. ahí estamos en vivo, pero salís cortado. Es un tema de la distancia. Yo no importa que No, vos salga. estás bien. Sí, bueno. Ahora ahí vos no salís ahí. Ahí ya estoy transmitiendo. Y ahí Tenés que atrás agacharte. de Rodolfo. Perdón, el día de... Ahí donde está Rodo, sino al lado de Rodo. Claro, la sentate sección. al lado, Rodo. Que es el 17, el martes que viene. ¿Después sigue con Bélgica o termina acá? Sí, no, Bélgica. Algo hay en el... Ay, Ahí te está. tapa la compu. ¿Salimos? Sí, pero te tapa la. Sondero de la sección. Ahí está, Ahí va. perfecto. Ahí ya está. Ya ¿Listo? está. Bueno, Muy bien. El martes 17. hola. Ah, no puedo tocar la- Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en Buenos Aires, son las 4:30 hora argentina. Estamos transmitiendo el streaming de Filosofía y Letras. Hoy va a ser la última reunión del equipo de Antropología de la Religión de la UBA y hay algunas interferencias como podrán ver, pero así es nuestra facultad. Y lo presentamos acá a Rodolfo Puglisi, doctor en Antropología. Ahora trabaja en el CONICET y la Universidad de La Plata y nos va a hablar de cura brochero, su devoción, aspectos de la materialidad y toda la configuración simbólica del culto y cómo se están desarrollando actualmente estas devociones. Así que bueno, bienvenido, te dejo el centro. Bueno, muchas gracias a todos y al equipo por la invitación. Nada, pensé la presentación, como decía Pablo, en función de estos ejes. Brevemente quería hacer como una especie de, muy breve, de repaso de trayectoria personal para que se entienda un poco, digamos, el estado actual de las investigaciones en las que estoy trabajando. En primer lugar, como situar dos grandes ejes de problemáticas que atravesaron mis investigaciones siempre, que en primer lugar la cuestión del cuerpo y posteriormente un interés en lo que sería la dimensión material del fenómeno religioso, que de algún modo, digamos, en estas últimas 2 décadas o 3 décadas asistimos, digamos, en la ciencia social lo que tiene que ver con los llamados giros hacia el cuerpo y giro material, y que entronca un poco, digamos, estas corrientes o estos giros académicos con mi trayectoria personal. Yo hace casi 15 años que empecé la investigación doctoral, inicialmente interesado en las cuestiones de corporalidad, estudios más, si quiere, clásicos sobre prácticas y representaciones corporales en contextos religiosos, y posteriormente, ya más en instancia postdoctoral y también dialogando mucho con César Seriani, un interés más por la dimensión material del fenómeno religioso. O como decimos en un trabajo pronto a salir en coautoría con César como primer autor, lo enfatizo, ¿Qué es el CONICET? parafraseando Durkheim, las formas materiales de la vida religiosa. Y que esta cuestión también con el interés por la dimensión material del fenómeno religioso, como después me voy a enfatizar, con particular énfasis en lo que me interesa, con las cuestiones de reliquias y ciertos procesos de patrimonialización, entroncan con también mi trayectoria de formación, especialmente en la antropología en el grado. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, y que también de algún modo ahí como vincularon con ciertos intereses pristinos míos por la museología y lo patrimonial, los museos religiosos. Así que también es como... son problemáticas nuevas y no tan nuevas en mi trayectoria personal, estas últimas sobre las reliquias. También tiene que ver con observar una serie de confluencias entre ciertas perspectivas que se están dando sobre los trabajos sobre cuerpo y la dimensión material del fenómeno religioso. Que por supuesto, digamos, todo lo que tiene que ver con el giro material, hay por supuesto muchas corrientes teóricas en su seno, hay, digamos, una línea más, si se quiere, vinculada con las mediaciones, y otra más vinculada, y digamos más, las mediaciones, las mercancías religiosas, ¿no? Y otra más vinculada con lo que podemos llamar el giro ontológico, ciertas
digamos, pero bueno, digamos, sin ir a los matices, digamos, hay como una serie de flujos que confluyen, valga la redundancia, en estas cuestiones. Sí, lo que me parece importante marcar a mí es que me empezó a parecer interesante la articulación, en tanto que ciertas agendas de investigación en el campo de la antropología del cuerpo, que bueno decirlo, digamos, yo también me enmarco en el campo de la antropología del cuerpo y participo en el equipo de antropología del cuerpo de esta misma casa de estudios, que enfatizan justamente el rol activo de la corporalidad en la construcción de los mundos sociales, entre ellos los religiosos. Yo veo ciertas confluencias con algunas problematizaciones en el campo de los estudios sobre la dimensión material del fenómeno religioso, que enfatizan justamente el rol activo tanto de la corporalidad y como las mediaciones religiosas y la materialidad en la conformación de las prácticas y las creencias de los actores. Sin ponerme muy fino, pero sí me parece importante marcar que justamente de algún modo serían una especie de crítica a ese logocentrismo que pone en énfasis en las cuestiones doctrinales, racionales en el logo, para enfatizar justamente el rol que materialidades, corporalidades tienen en la no solamente en el reflejo, sino en la producción activa de las experiencias religiosas en la cotidianidad de los actores. Por eso ahí me permití en el título hablar de materialidades sagradas, como para pensar, digamos, una agenda desde la antropología del cuerpo o la corporalidad, digamos, hay mucha producción sobre las diferencias conceptuales entre cuerpo y corporalidad, hablemos de corporalidad y la materialidad, ¿no? Y en ese marco, digamos, interesado en estas cuestiones, particularmente el caso de las reliquias, que es lo que voy a trabajar, y es lo que estoy investigando actualmente en la devoción al cura de Brochero, me parecen como un caso muy interesante para explorar estas cuestiones, porque las reliquias de algún modo se sitúan en una situación liminal, si queremos, entre lo que sería la persona o una persona y un objeto, ¿sí? Entonces, digamos, es un fenómeno interesante, como donde creo que pueden confluir fructíferamente aproximaciones teóricas desde la antropología del cuerpo y estos estudios de la ciencia social y la religión sobre la dimensión material del fenómeno religioso. Bueno, brevemente, y en aras de la brevedad, quería explorar algunas de estas dimensiones de las materialidades sagradas, las dimensiones en dos movimientos. Voy a ser muy breve con el caso del movimiento Saibaba, que es lo que investigué para el caso de mi tesis doctoral, para después sí pasar a lo que estoy estudiando en la actualidad en lo que tiene que ver con la devoción al cura Brochero. Mi investigación doctoral se centró justamente en la devoción a un santo hindú en contextos metropolitanos argentinos. Hay, por supuesto, para los puristas, digamos, hay diferencias entre lo que sería un santo, un gurú, un avatar. Todos los historiadores e investigadores del fenómeno de los gurús y demás en la India, por supuesto, hay matices conceptuales, pero bueno, fue el estudio sobre la devoción a un santo en contextos metropolitanos y fundamentalmente podemos, digamos, como tener tres facetas a tener en cuenta el movimiento, que voy a hacer muy rápido en esto, sobre el movimiento Saibaba. Uno, y dialogando también con mucha bibliografía que ha estudiado el movimiento Saibaba, especialmente en la Europa occidental y Norteamérica, también trabajo el sudeste asiático, lo que sería como una especie, podemos llamar, de deseo proxémico de los devotos al gurú, al avatar, al dios encarnado que representaba a Saibaba. Una aclaración, todas las imágenes que voy a presentar en el caso Saibaba no son mías, porque yo no hice investigación de campo en la India, donde quería basarme en objetos cercanos, ¿no? Sí, todo lo que el material fotográfico o gráfico que hice para el caso de Brochero es mío, a excepción de una foto que me dio un devoto, que va a ser claro porque es del año 73. Tengo un eco ahí. Bueno, entonces fundamentalmente quiero, pero muy brevemente, presentar este deseo proxémico de los fieles a Saibaba, digamos, la necesidad de cercanía con el santo, la tumba de Saibaba, que murió en 2011,
y ciertos objetos impregnados de la santidad de Saibaba. En primer lugar, lo que les decía, la relación íntima con el cuerpo de Saibaba. Saibaba se autoproclamaba, es decir, era considerado por sus devotos, que nació, vivió y falleció, a excepción de un único viaje que hizo a fines de los 60, muy puntual, a África. Saibaba se manejó en el pueblo de Puttaparthi, en el sureste de la India, ¿sí? Y bueno, esta necesariedad de los devotos, esta muy chica esta foto, nada, es constante la necesidad de ir a tocarlo, verlo, estar cerca de ver, consumir cosas que den Saibaba. Hay un tropo muy clásico en todo lo que tiene que ver con los estudios hinduistas, que es el darshan, que es la visión de la divinidad, donde, para el caso del movimiento Saibaba salía dos veces. Estoy siendo muy rápido porque no me quiero centrar en el movimiento Saibaba, pero solamente como para situar algunas cuestiones para después reflexionar al final sobre ciertos cultos carismáticos, para ponerlo en esos términos. Salía 2 veces por día a ofrecerse a la mirada de los miles de devotos que lo iban a ver a su ashram, a su templo, ¿sí? Y bueno, hay mucho análisis sobre justamente el darshan como un tocar con los ojos, los vínculos y los flujos que implican, también con la noción de persona particular que se da en el hinduismo, ¿no? Sobre estas experiencias de cercanía, quería, a partir de entrevistas que hice muchísimas en el contexto de mi investigación doctoral, el intenso olor a jazmines que muchos devotos decían que despedía Saibaba, que el olor de santidad es un tropo clásico en la geografía de todos los santos, y especialmente como si me queda tiempo veremos en el cristianismo, ¿sí? La suavidad de su piel, la purificación que implica la cercanía con un avatar, ¿sí? Las experiencias de paz, etc. Después, otra segunda faceta para pensar la cuestión de las materialidades sagradas en el movimiento Saibaba es lo que podemos llamar la tumba del santo. Saibaba falleció en el año 2011 y durante 2 días estuvo expuesto en un ataúd transparente en el mismo lugar donde daba los darshan, ese intercambio que tenía con los devotos, ¿sí? Para que tengan una última mirada. Hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, es que si bien y especialmente con las nociones de contaminación que hay en el hinduismo, los cadáveres suelen ser cremados, no pasa lo mismo con los grandes líderes religiosos, ¿sí? Porque justamente se piensa que, y especialmente personas entregadas al ámbito religioso, se cree y se espera, desde doctrinales, y lo creen los devotos, que con el ejercicio espiritual, la disciplina espiritual en vida de estas personas consagradas, ya realizaron una autocremación en vida, por lo cual ese cuerpo, y esto también es clásico en muchísimas otras expresiones religiosas, ese cuerpo ya está purificado, por lo cual no es necesario ser cremado por los peligros de contaminación, sino que justamente son enterrados, por lo cual las tumbas no son sitios de polución, sino todo lo contrario, sitios de los cuales siguen emanando poderes mágicos y luminosos como otro era en vida. Acá hay un par de fotos. No me quiero extender el tiempo, pero un tratamiento muy especial del cadáver de Saibaba antes de enterrarlo. Se dice que los agua de todos los ríos de la India sagrados fueron vertidas con aceites. Hubo todo tipo de rituales multireligiosos. Además de hinduismo, hubo musulmanes, cristianos, budistas. Y se lo enterró en un mausoleo blanco. Acá con honores de Estado estuvo el primer ministro de la India, gobernadores, jefes de la oposición, etc. Este es el mausoleo, ahí lo que se ve abajo, no sé si tengo otra. Ahí hay un detalle, ese es el mausoleo de mármol blanco donde se lo enterró a Saibaba, ¿sí? Y en la actualidad, digamos, esa tumba, digamos, el cuerpo del santo enterrado sigue siendo un foco de poder luminoso, en el cual siguen asistiendo los devotos. Sí es interesante que, mientras Saibaba estaba en vida, el aflujo de personas a Puttaparthi era, por decirlo de algún modo, parejo a lo largo del año, ¿sí? Por supuesto había
momentos del año que estaban mucho más connotados y eso tenía una correspondencia en la cantidad de personas que asistían, especialmente en Navidad, en cumpleaños de Saibaba, pero bueno, a partir de la muerte se espacian muchos más estos periodos de visita, e investigando en periódicos británicos y especialmente la India, porque hay una dimensión que me interesa mucho. Yo lo que estoy haciendo fundamentalmente es una relectura de investigación de Saibaba a la luz de la agenda de investigación en la cual estoy interesado. Todas estas cuestiones no las trabajé en mi investigación doctoral. Estoy muy interesado también en lo que tiene que ver con el turismo religioso, que lo estoy investigando para el caso Brochero. Hay una caída drástica de la afluencia de personas a Puttaparthi. Hay periódicos donde hablan de una ciudad fantasma, es decir, toda esa infraestructura. No me voy a poner, lo abordé en otros trabajos, pero me parece interesante marcarlo, justamente de cómo motoriza ciertas cuestiones, y ahí sí en clave, porque justamente hay otros investigadores de otros movimientos neohinduistas donde enfatizan la importancia que en estos movimientos tienen el gurú vivo y no tanto los restos, que es un contraste marcado con lo que vamos a ver con el caso de Brochero en lo que tiene que ver con el cuerpo muerto, ¿no?, del santo. Otra faceta de Saibaba. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué es? Bueno, voy a tener que... No, pero todavía no. Sí, vamos a sintetizar. Otra faceta que es muy interesante a tener en cuenta con lo de Saibaba es lo que podemos decir, todo lo que tiene que ver con las reliquias de contacto, si lo ponemos en términos de categoría más cristiana, ¿sí? Es decir, Saibaba, en tanto que avatar, era considerado una encarnación divina y como entidad todopoderosa podía materializar todo tipo de objetos de la nada. Entre esos objetos, la ceniza sagrada Vibhuti es una de las... no es la materialización más importante en la estructura emocional y simbólica del culto, juega un papel fundamental en todas las actividades rituales del culto, que se consume y digamos tiene como una función homóloga a lo que podemos decir la Eucaristía cristiana, ¿no? Como una especie de mancomunión y compartir el cuerpo del santo, digamos en este caso de Dios. Se depositan en vibuteros y muchos no, la gran mayoría de los devotos más fervientes la tienen en sus casas particulares en diferentes lugares como talismanes, amuletos, deviniendo de ese modo, ¿no?, con fines prescriptores. Yo acá les traje para que vean, este es Vibhuti envasado que viene de India y el otro es cómo lo envasan en los centros locales. Esos chiquititos parecen papelitos con destino. Bueno, es muy interesante porque especialmente en los 90 me han contado en muchísimas entrevistas a los devotos los serios problemas que tenían en los aeropuertos para justificar que eso no era cocaína, por ejemplo. Y más ¿no? con esos envoltorios. Claro. Luminosa, cocaína luminosa. Cocaína luminosa. Pero bueno, y después otra cuestión muy importante que la trabajé es el tema de las túnicas. Todos los centros SAI tienen túnicas que se dicen fueron usadas en algún momento por Saibaba, por lo cual están impregnadas de su potencia luminosa. Tienen historias de vida, algo muy parecido a lo que podemos hablar de las reliquias en el caso del cristianismo. Bueno, vamos a salir del caso. Esto tiene que ver con manifestaciones, abundan en los relatos de devotos cómo se materializa de la nada Vibhuti en cuadros, retratos, etc. Estos circula el grupo, cómo aparece de la nada en retrato de Saibaba Vibhuti. Ahí, bueno, digamos, esto es moneda corriente en el grupo, cómo aparece Vibhuti. Bueno, eso es entendido como una presencia, una manifestación de Baba en el lugar. A ver, que quiero pasar a... Bueno. Y ahora voy a pasar a lo que estoy investigando desde hace aproximadamente un año y medio, 2, que es el movimiento brocheriano, ¿sí? La devoción al cura brochero, que yo estoy particularmente interesado en lo que es el movimiento en torno a Brochero y no la figura en torno a Brochero. Hay algunos, no abundan los trabajos en la socioantropología sobre Brochero, hay algunos trabajos históricos sobre Brochero, ¿sí? Bueno,
trabajos los cito, lo que fuese, pero no hay trabajos que hagan etnografías en la actualidad sobre el movimiento brocheriano. Bueno, ahí se ven eso es la plaza principal del pueblo de Villa Cura Brochero, que Villa Cura Brochero hasta el año 1916 se llamaba Villa del Tránsito. Lo abrizo ahora por si en algún momento, después hablando de Villa del Tránsito, pues 2 años después de la muerte de Brochero, que fallece en 1914, se rebautiza el pueblo en honor a Brochero como Villa Cura Brochero. Esa es la plaza principal del pueblo. Lo explico ahora porque después para que se entienda en el relato. Esta es la parroquia santuario, la plaza principal, y todo lo que vemos acá es el Museo Brocheriano. Esta es la entrada, que antiguamente era la casa de ejercicios espirituales del cura construida por el cura Brochero, que es algo muy importante. Bueno, Brochero nació en 1840 y falleció en 1914, ha sido beatificado en el año 2013 y canonizado, es decir, santificado por la Iglesia Católica en 2016. Es el primer santo 100% argentino, lo entrecomillo porque tiene que ver con categorías nativas, porque justamente es una persona que nació, vivió toda su vida y falleció en Argentina y casi no se movió de la provincia de Córdoba, con viajes por supuesto a Buenos Aires, y especialmente tuvo toda su gran obra en Tras la Sierra. Si bien el pliego para que lo declaren beato a Brochero lo firmó Benedicto XVI en diciembre del 2012, ya quien lo beatifica es el Papa Francisco, y como te van a reconocer absolutamente todos los devotos brocherianos, el Papa Francisco jugó un rol fundamental en el proceso de canonización. Como les voy a contar después, las solicitudes de canonización de Brochero formalmente empiezan a mediados de los 60 y hubo década tras década muchísimas trabas de ciertas cúpulas a justamente la canonización de Brochero, que se anclaban fundamentalmente en los malos modales que tenía Brochero, ¿sí? Que fumaba, un comportamiento díscolo para lo que se esperaba de un cura, y que usaba un lenguaje muy soez. Que por supuesto hay muchísimas interpretaciones nativas de eso, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el lenguaje soez, o que no era un lenguaje académico. Lo primero que enfatizan es justamente cómo él se graduó en filosofía, donde conoce a Miguel Juárez Selman, ¿sí? Pero que era una estrategia discursiva que él usaba para llegar al paisanaje en el que se movía en el contexto, en las últimas 3 décadas del siglo XIX. Otra cuestión que me parece, no me acuerdo qué foto sigue acá, por la verdad. Bueno, ahí está. Esta es la entrada de la Casa de Ejercicios Espirituales, hoy Museo Brocheriano. Esta es la única foto, como les decía, que no es mía, me adelanté. Esto es en 1973, cuando exhuman los restos de Brochero. Voy a comentar un poquito, se me adelantó la foto. Bueno, con respecto a estos procesos de canonización de Brochero, me parece muy importante enfatizar que que la devoción a Brochero si bien ahora es un santo de la cúpula eclesial, digamos, con todas las letras, por decirlo en términos coloquiales, la devoción a Brochero excede lo que tiene que ver con los católicos practicantes, ¿sí? Y tiene un fuerte anclaje popular. Muchos hablaban durante décadas del santito escondido, es decir, una figura que no podían tener en la iglesia porque sería un casi paganismo, digamos, una persona que no estaba reconocida como santo por la iglesia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el movimiento gaucho alrededor de Brochero, lo trabajé en otras cuestiones, pero sí me parece interesante marcar esto de cómo tal vez la reciente canonización de Brochero tiene que ver, entre otros factores, también con un intento de la iglesia de monopolizar un poco esa figura de Brochero, que tal vez se les estaba como dispersando, no solamente en lo que tiene que ver con otras opciones religiosas, ¿sí? Las nuevas espiritualidades, sino al interior de lo que podríamos llamar el catolicismo popular, o estas creencias más del folclore, así, digamos, del oeste argentino, ¿no? Esto lo vamos a dejar de lado. Bueno,
Es una característica o digamos una expresión muy común hablar del cura gaucho, ¿sí? Un cura con los pies en la tierra, un pastor con olor a oveja, que justamente lo que enfatizaba el Papa Francisco, que quería recuperar del modelo de cura, ¿sí? Y bueno, se enfatiza cómo recorrió él, especialmente las últimas 3 décadas de fines del siglo XIX, a lomo de mula, toda esa zona transerrana, ¿sí? Del oeste cordobés, para no solamente difundir la palabra de Dios en términos de la acción misionera clásica, pero bueno, un párroco que sale de su iglesia y va a predicar, sino por todo lo que tiene que ver con las obras, no solamente religiosas en términos de parroquias o la casa de ejercicios espirituales, sino civiles. Construyó caminos, construyó y tuvo un rol muy importante, casi como Baquiano en todo lo que tiene que ver con el tendido telegráfico, el telégrafo, construyó canales de irrigación, es decir, para llevar agua a diferentes lugares, es decir, fue de algún modo un líder político de la zona, y en ese clima también hay algunos historiadores que, investigando el clero cordobés de esa época, destacan esta figura política, un político, ¿no? De hecho hay muchas facetas, no me voy a en esto, pero está el brochero, ni hablar párroco, pero también el político, el pedagogo, con todo lo que impulsó en educación, el ingeniero civil, etc. Bueno, como les decía previamente, digamos, y como líder político también de algún modo tejió vínculos para propugnar mejoras para la zona, ¿sí? De hecho, estudiando en Córdoba capital es donde conoce a Miguel Jale Serman, que fue gobernador de Córdoba y después posteriormente presidente de la Nación. Él durante gran parte de su curato le pidió, y ahí hay muchos intercambios epistolares pidiéndole cosas, pero también al final de su vida, con un proyecto que fue muy batallado por él, que es la llegada del ferrocarril, que finalmente no pudo darse, de algún modo como que se vuelca un poco al naciente radicalismo de Hipólito Yrigoyen, y de hecho lo conoce. Yrigoyen en la previa de las elecciones presidenciales va y conoce a Brochero. Entonces, pero bueno, y hay mucho, no me quiero extender en esto, pero digamos, de algún modo era una persona que gestionaba sus recursos políticos para garantizar la llegada de obras al lugar. Con lo que tiene que ver con el movimiento brocheriano en general, anualmente, digamos, fundamentalmente están lo que se llamarían las semanas brocherianas, ¿sí? Una de las cuales es, Brochero murió el 26 de enero, la semana previa al 26 de enero se realizan todo tipo de actividades, misas, peñas, fiestas, procesiones, etc. Esa es la primera de las 2 semanas brocherianas que hay en el año fuerte. La segunda semana brocheriana muy fuerte es del 16 de marzo, que es el día de su nacimiento, y de hecho el 16 de marzo es donde se celebra la fiesta patronal en el pueblo. Los días previos a ese 16 de marzo hay también misas, procesiones y peregrinaciones de todo tipo. Dentro de este tipo de peregrinaciones está lo que ya les comentaba, así que no me quiero extender porque no sé cómo estamos a tiempo, que tengo imágenes después para recuperar, la cabalgata brocheriana, ¿sí? Que es una peregrinación que se hace este año cumplió 25 ediciones, pero hace casi 25 años que justamente recrea el viaje transerrano que Brochero, antes de construir la casa de ejercicios espirituales en Villa del Tránsito, el cura Brochero, hacía llevando paisanos de la zona a Córdoba capital para que realicen los ejercicios espirituales ignacianos, ¿sí? Brochero, como muchos párrocos de esa época, fue formado en justamente esta parte de los jesuitas, sí, no era jesuita, pero tenían esa fuerte impronta de los jesuitas, que estaban recién llegados, digamos, después de su expulsión, ¿no? Entonces se retoman en los ambientes de los seminarios todos los ejercicios de Ignacio de Loyola, y Brochero tenía una firme convicción en el rol fundamental que jugaban los ejercicios ignacianos en el enderezamiento moral del paisanaje, como decía, como para encarrilarlos y llevarlos a la ¿Pero fe. no era jesuita? No era jesuita,
no era escocita, era de clero regular. Pero tenía, digamos, cuando hacía el seminario, digamos, tuvo esta experiencia y realmente él tenía una férrea convicción en el poder misionero y el trabajo sobre uno que tenían eso. Y después, durante el resto del año, hay estas peregrinaciones como la cabalgata brocheriana que les mencioné, la caminata brocheriana que se hace en septiembre, que es la fecha de beatificación de Brochero. También todas finalizan llegando de las montañas, sea en un día como la caminata o la cabalgata, que son varios días. La cabalgata también se hace a pie, yo de hecho la hice a pie, son varios días desde Córdoba capital hasta llegar a Villa Cura Brochero y entrar y termina frente a los restos de Brochero. A mí me parece muy interesante porque tiene que ver también con cierto ejercicio reflexivo que hace uno de su trayectoria personal, de investigaciones, digamos. El movimiento brocheriano tiene como dos grandes facetas, si queremos. Tenemos esta faceta, si la queremos llamar mágica, ¿no? Como la que me voy a centrar ahora, de el poder de las reliquias, los milagros, la curación, pero tiene también una dimensión, si quiere, bien reflexiva, que pone el énfasis en justamente la dimensión contemplativa, el trabajo sobre uno mismo que implica los ejercicios espirituales. Y de hecho es muy interesante pensar que Córdoba, por un lado, es, si queremos, la usina de ciertas expresiones religiosas tradicionales, pero también muchas veces está como punta de lanza de la vanguardia de las nuevas religiones o de las nuevas manifestaciones religiosas. Los trabajos de Letemandi sobre el Cerro Uritorco. Catón mencionó muchas veces, yo recuerdo todo lo que tiene que ver con los campos de verano del budismo. Es decir, hay, por un lado tenés, si querés, expresiones religiosas más tradicionales de la religiosidad, pero también conviven con esto. Y hay incluso reinterpretaciones de Brochero en clave New Age. Hay artículos incluso periodísticos que han salido y que hablan de Brochero como el gaucho zen. No se alude a, si se quiere, esta faceta más, el gaucho zen. Zen, porque justamente, es decir, Brochero como un vanguardista en fomentar las prácticas contemplativas y las tecnologías de sí a fines del siglo XIX. Entonces, por supuesto, es en función de los grupos y de los intereses. Hay interpretaciones, si se quiere, más mágicas, folclóricas, y otras más, si quiere, racionalistas, cuasi protestantes, por decirlo en estos términos más reflexivos. A mí me interesa en este trabajo centrarme más en la pata del poder de las reliquias, ¿no? Esta dimensión más mágica en el sentido no peyorativo, sino, digamos, entendido casi en términos beberianos, digamos, el mundo encantado que se abre con la posibilidad de que ocurran esos fenómenos. Y en ese sentido, y medio como hice un poco anteriormente, hay tres facetas del movimiento brocheriano sobre las cuales me quería centrar en una agenda de investigación interesada en las materialidades sagradas con énfasis en el tema de las reliquias, que para mí el tema de las reliquias, además de mi interés personal, como les decía, creo que es un campo muy prolífico para pensar articuladamente, por un lado, las problematizaciones de la antropología del cuerpo, especialmente en las líneas más experiencialistas y fenomenológicas, y después los trabajos de la ciencia social y de la religión sobre la dimensión material del fenómeno religioso. Bueno, entonces, por un lado, digamos, la presentación me voy a centrar, por un lado, en los restos corporales del cura Brochero, las reliquias stricto sensu, después lo que se llama reliquias de segundo grado o reliquias de contacto, es decir, objetos que estuvieron en contacto con ese cuerpo luminoso, poderoso, y después reliquias de tercer grado, o podemos decir objetos impregnados, es decir, objetos que ni son el cuerpo de Brochero en este caso, ni estuvieron en contacto con Brochero en vida, pero sí estuvieron cerca de ese poder luminoso posteriormente, con el poncho, las estatuas. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Si tenés 20. Bueno, listo. Voy a saltear toda una parte donde hacía un breve recorrido por todo lo que tiene que ver con el culto a las reliquias en el cristianismo en general y otros credos religiosos, los antecedentes. Bueno, el culto a las reliquias, digamos, para brevemente, encuentran origen genético, si se quiere, casi en el culto a los héroes en la antigüedad grecolatina,
¿sí? Después, por supuesto, en lo que tiene que ver con los primeros cristianos perseguidos por el Imperio Romano, los mártires y las catacumbas. Después hubo un proceso de paulatino y progresivo control episcopal sobre las reliquias. Si inicialmente tenían que ver por una aclamación popular y se adoraban las reliquias, a partir del siglo V, en Europa me estoy refiriendo, las reliquias comienzan a ser jurisdicción de los obispos, y después, a partir del siglo del XI en adelante, el papado comienza a tener autoridad sobre los obispos, y ahí directamente el poder de canonización recae sobre el Papa, especialmente a partir del concilio de Letrán en 1215. Hay muchísimos historiadores medievalistas que han trabajado estas cuestiones para la cuestión de la Europa medieval. Sí me parece importante marcar justamente la relevancia fundamental que tiene la posesión de reliquias para las comunidades que las detentan, ¿sí? Por el poder, por el prestigio, el estatus simbólico que representan, y también, por supuesto, por los beneficios económicos que reportan para esas comunidades el poseer reliquias, por las peregrinaciones que fomentan, la motorización de las economías regionales, tanto en la época medieval como en la actualidad, que implica el aflujo masivo de personas a un lugar, ¿sí? Y los donativos, las ofrendas que implican para las que detentan, ¿no? Si bien, en términos doctrinales, las reliquias, en el caso del cristianismo específicamente, serían como una articuladoras entre lo humano y lo divino, y se remontarían a la lógica del cristianismo de la posibilidad de la encarnación de la divinidad en un cuerpo, como es la historia de Cristo, que es, digamos, lo que se estudia. Todos también los investigadores destacan que, más allá de este saber doctrinal, para la gran mayoría de las personas, y esto no tiene que ver solamente con la extracción que podríamos llamar popular, las reliquias eran los santos y eran fuentes inmediatas de poder sobrenatural, no eran mediadores, digamos, ahí ese objeto tiene poder por sí mismo, digamos, ¿no? Que hay trabajos muy interesantes, los clásicos de Patrick Healy, justamente sobre estas cuestiones, sobre la posibilidad o los mecanismos a través de los cuales circulan las reliquias, que Patrick Healy, yo lo lancé también para el caso del movimiento Saibaba, pero también lo hago ahora para Brochero, digamos, que fundamentalmente sería el don, el hurto y la venta, ¿sí? Que de eso, digamos, el don fundamentalmente tenía que ver con el papado como una posibilidad de tejer alianzas y, subalternizar a alguien, es decir, te regalo esto, te dono esto. Después la venta, que era el caso donde las reliquias menos valor tienen, porque si yo tengo un objeto altamente poderoso, que no solamente me da estatus, sino que me permite curar enfermedades, ¿por qué quería venderlo? ¿Qué plata pagaría al despojarme yo de un objeto? Por lo cual, la venta de reliquias eran reliquias sobre las cuales de dudosa naturaleza, porque nadie va a querer desprenderse y vender algo que tiene tanto poder. Por lo cual, y como analizan muchos medievalistas, uno de los movimientos que en la antigüedad, en el medioevo funcionaban en el tráfico de las reliquias era el robo, ¿sí? Robar las reliquias. Si no me las regala el Papa, las tengo que ir a buscar. Y analicé esto recientemente, estábamos en el GT que organizamos con Catón, una disputa reciente entre dos municipalidades justamente por los restos del cura Brochero en la actualidad. Esta foto es de la exhumación de Brochero en 1973. Como les dije, Brochero era un pastor con olor a oveja, como se reproduce una y otra vez en la narrativa geográfica del grupo. Era un cura realmente muy cercano a la gente, digamos, históricamente, y se acercaba a todos. Abundan en los relatos estas cuestiones. Tomando mate con un leproso, Brochero contrae la lepra y muere de lepra, ciego y casi sordo, en 1914. La lepra en 1914 era una enfermedad, además de que la lepra es otra de las enfermedades clásicas, un tropo clásico del cristianismo, ¿no? de la entrega, de la humildad, la que fuese, digamos, representaba una amenaza a la seguridad pública. Por lo cual a Brochero entierran todo su cuerpo en cal viva, ¿sí? Para evitar el peligro de contagio, y lo entierran en una tumba muy profunda, ¿sí? en la capilla de la Casa de Ejercicios Espirituales, ¿sí? Y gran parte de sus objetos personales fueron quemados.
En 1973 empiezan los procesos de canonización y es necesario que se exhumen sus restos. Esta fotografía me la dio un devoto porque su abuelo era justamente uno de los encargados del cementerio local en aquel entonces y la tenía. Eso cuando se exhuman los restos de Brochero en el 73. Bueno, esto es, en la actualidad como está, no me voy a adelantar, pero sí es interesante marcar que en 1973, cuando se exhuman los restos de Brochero, o sea, a 59 años de su fallecimiento, descubren que gran parte de su cerebro está intacto, ¿sí? Y hay mucho material blando intacto, lo cual ya habla de el carácter imputrescible del cuerpo del santo, que también es otro tropo clásico del cristianismo, ¿sí? El carácter de imputresibilidad del cuerpo santo, justamente, o es una muestra más de divinidad en este sentido. Es interesante marcar esto porque la masa cerebral, que es lo que de los restos blandos, lo que más se conservó en Brochero, y también como muchos investigadores de reliquias en otros santos marcan, muchas veces hay correspondencias corporales entre las reliquias que hay y las curas que realiza el santo post-mortem. Y justamente los dos milagros de curación por los cuales a Brochero lo beatifican y posteriormente lo canonizan, tiene que ver con traumatismos cerebrales, ¿sí? En un caso por un accidente automovilístico y en otro caso por violencia intrafamiliar, y en los dos casos por niños, ¿sí? Que hablando con gente de la parroquia encargada de los bautismos me dicen Brochero es el cura de los niños fundamentalmente. Y los pedidos a Brochero, no digo que no hay pedidos por demandas económicas, pero si queremos hacer una estadística, es abrumadora los pedidos que tienen que ver con salud y fertilidad, fundamentalmente en el caso de Brochero. Bueno, esta foto venía a cuento porque, digamos, después de la exhumación, los restos blandos, esta es la urna que contiene los restos de Brochero, ¿sí? Esto es donde está en la actualidad. Bueno, de hecho acá se ve el cráneo. En esta urna, y acá hay un poncho, ahora les explico. Acá hay frascos de vidrio donde hay material blando, ¿sí? Esto inicialmente lo pusieron después en el 73, lo desenterraron de la capilla y lo pusieron en la pared norte de la capilla de la Casa de Ejercicios Espirituales, ¿sí? Me voy a adelantar. Casi 20 años después, en función de la afluencia del público y en el marco de la primera Jornada Nacional de Sacerdotes de Argentina, que conmemoraba el 80 aniversario de la muerte de Brochero en Villa Cura Brochero, en una procesión se vuelven a sacar los restos de Brochero y lo ponen donde está en la actualidad, que esa es la pared, esa pared es contigua entre la parroquia que les mostré al principio, que devino a partir de ahí santuario, y la Casa de Ejercicios Espirituales. O sea que en la actualidad podemos ver los restos de Brochero tanto desde la parroquia como desde la Casa de Ejercicios Espirituales de la capilla, ¿no? Es un ambiente mucho más reservado el de la capilla de la Casa de Ejercicios Espirituales, pero se puede ver. Bueno, ya veo que no tengo tiempo, así que voy a pasar varias cosas de lado. Bueno, acá es una toma más directa de estas cuestiones. Esto tiene que ver con prácticas de los actores delante del cristal, ¿sí? Esto es adentro, digamos, este mural. No me voy a... Bueno, había una explicación de si queda tiempo. Pues, no queda tiempo, bueno. Listo. Bueno, además de las reliquias de Brochero, tenemos todo lo que tiene que ver con las reliquias de contacto y ponchos. Acá les iba a mostrar esta estampita. Acá tiene restos de poncho de... ¿Vieron lo que le mostré la urna? Le dije hay un poncho arriba. Por alrededor de un año, gente encargada de la arquidiócesis deja ponchos de Brochero para que se impregnen de eso, y después esos ponchos, con un certificado de validez, se entregan a muchas personas y dicen quiero que me dejen un poncho ahí. Lo dejan y después se queda para esa familia. Circulan esos ponchos, ¿sí? Se los prestan en caso de cirugía, lo que fuese. Para los procesos de canonización se pusieron muchísimos de esos ponchos y después personal fue cortando pedacitos de poncho y los ponía en estas estampitas, así que si lo quieren ver. ¿En cuánto tiempo de proximidad se convierte en una reliquia? Y eso es una reliquia de tercer grado, está apoyado arriba de la urna. Sí, pero en el caso de los ponchos, ¿cuánto tiempo necesitan? Bueno, más o menos un año dicen que los dejan. Yo no sé exactamente para el caso de la canonización, donde hicieron muchos y también lo dejaron tanto tiempo, pero
Me dijeron que más o menos los dejan ese tiempo. Bueno, y una serie de objetos impregnados, ya no más, ni empecé todavía encima. Las estatuas, las peregrinaciones. Bueno, como cierre, no voy a mostrarla, o cierro la foto. Primero quería decir, y vamos a abreviar en el cierre, más de reflexión. Creo que con todo el tema de las reliquias y con agendas de investigación más nuevas en lo que tienen que ver con la dimensión material del fenómeno religioso, hay que, creo, volver a dialogar casi con estudios antidiluvianos como los de magia simpatética de Fraser, volver a pensar estas cuestiones de lo contacto. Digamos, acá no se va a entender, pero tenía mucho trabajado posteriormente todo lo que tiene que ver con las reliquias de contacto, por impregnación, ¿no? Digo, creo que también las reliquias es un buen fenómeno para volver a pensar estas cuestiones clásicas de la antropología, fundacionales, diría, de la antropología de la religión. Vinculado con esto también, yo me preguntaba con el uso selectivo que se hace a veces de la noción de reliquia, porque fundamentalmente lo que encuentro es que se habla mucho de reliquias en todo lo que tiene que ver con las religiones del libro, las grandes religiones mundiales, ¿no? El cristianismo, el hinduismo, el budismo, pero no se encuentra tanto en lo que sería la antropología, llamemos etnológica, con pueblos indígenas. Por lo cual creo que también estas cuestiones de las reliquias nos invitan a pensar también otra cuestión clásica de la antropología de la religión, como es el fetichismo. Creo que también podrían ser como, bueno, repensados algunas de estas nociones clásicas a través de estas cuestiones. Otra cuestión que yo destacaba en el cierre, no sé si se va a entender porque no pude hacer el desarrollo, es el tema de que me parece muy interesante es la transportabilidad de las reliquias y el rol misionero que juegan las reliquias. En el caso del cristianismo está muy estudiado, de hecho hay una autora, Smith, que habla directamente de cristiandad portable y el rol difusor que jugaron las reliquias en la difusión no solamente de un santo, sino de ciertas escuelas en el medioevo. Pero a mí me parece importante marcar aún hoy el rol que tienen las reliquias como medio de difusión, incluso en el contexto de la valorización religiosa. Algo que es tal vez más patente en el caso de Sai Baba, como lo analicé detenidamente en otro trabajo, de justamente cómo Sai Baba, a pesar de no haber salido nunca de su pueblo de origen, fue conocido o llegó a ser conocido por millones de personas, y más allá de todos los medios tecnológicos que tenemos en la actualidad, la materialidad, llevar ese sobrecito, fui a la India y te traigo el sobre, jugaba eso, dar esto y estampitas, jugaba un rol muy, y las túnicas ni hablar, las túnicas, bueno, era digamos un objeto con un poder luminoso más importante, jugaron un rol muy importante en el rol difusor. Un anillito, ¿no? Un anillito de Sai Baba también era... Claro, las materializaciones de Sai Baba, etc. Y bueno, y finalmente, digamos, enfatizar estas cuestiones de la relevancia que, por lo menos hasta el momento, que en tanto que todos somos seres encarnados y portamos una materialidad y tenemos una conexión experiencial con el mundo y con la objetualidad que nos rodea, sigue jugando la dimensión material en la producción y la reproducción de la creencia de los actores en sus prácticas cotidianas. Bueno. Bien. Ahora si alguien, yo voy a aprovechar y ir mostrando algunas fotos si queda, si Dale. alguien quiere preguntar un poquito para. Mostrá y vamos armando las preguntas. Esta es una. Acá hay. Lo muestro. Este es un relicario que se hizo para. Este es el periodo. Bueno, pasé la foto rápido, pero. Esta es la ceremonia de beatificación de Brochero. Este es un relicario que se hizo. Es muy grande, es así. Esta escultura es así. Y acá hay restos de masa cerebral de Brochero que se llevaron en una nueva capilla que se está haciendo, que se hizo sobre Brochero. Que acá hay un detalle. Bueno, esta es la nueva capilla. Lo que ven atrás, esa edificación, tiene que ver con todos los lugares donde se hospeda gente, ¿sí? Que va a realizar ejercicios o encuentros brocherianos. Ahí está justamente esa, lo que les mostraba es esa, ¿sí? Que está en esa capilla. Se reza, y bueno, este es un vicario, digamos,
Esta no es el santuario de Brochero, ¿sí? Esto queda a 6 cuadras en un predio muy grande que hay, ¿sí? Donde se está haciendo la nueva capilla, bueno, donde se hizo la capilla que lleva el nombre de cura Brochero, y se está haciendo un parque temático sobre Brochero, que creo que ya casi lo tienen terminado. Bueno, esto más fotos del predio. Esto es lo que es el Camino del Peregrino, digamos, bueno, porque hay toda una parte que yo analizo todo el tema de la geografía sagrada y los geosímbolos que hay en el territorio, porque como Brochero recorría constantemente la zona, bueno, si por acá pasaba Brochero, esto por supuesto es una cosa que van contando. Altares, bueno, esto en realidad es en el paso, digamos, pero en la peregrinación de este año pasábamos, digamos, sobre Brochero, donde se dejan ofrendas. Este es ingreso al Camino del Peregrino, que es la caminata brocheriana que se hace de un solo día, son 30 kilómetros igual, para la beatificación. Bueno, vamos a pasar rápido. Esto es la caminata, y va, bueno, no se va a entender porque no lo llegué a explicar nada, pero digamos, esto es una peregrinación donde va una estatua de Brochero. Se la toca constantemente, a ver si... Qué bien le salió. Van todos peregrinando. Wow. Esto, bueno, constantemente yo... porque es un video este. Alrededor de la estatua se le reza, se le mira. Vamos. Bueno, esto constantemente tocar, porque digamos, no lo llegué a explicar, pero digamos, más allá de la relevancia trascendental que tiene el resto de Brochero, también estas estatuas como objetos impregnados constantemente. Bueno, esto para tener una idea de la cola de gente. Sí, esto es saliendo de altas cumbres. Bueno, nada, esto porque trabajaba un poco todo lo que tiene que ver con ciertas, incluso las mercancías religiosas, toda la serie de cosas que se producen, tatuajes, bueno, nada, esto pasó bueno, socorro, porque mucha gente hacía mucho calor. Esta es la llegada de estos videos, los paso rápido, ahí pasó un video rápido. También cómo se toca, esto, acá están, a la derecha estaría, digamos, en la actualidad todos los restos de Brochero, y hay una estatua a la izquierda, donde es un momento... Que tiene las mismas propiedades, básicamente, ¿no? O sea, hay una cuestión sí, bueno, y eso sí, ontológica, ¿no? Que en el protestantismo es tan diferente, porque el único lugar así digamos, polisémico es la Biblia, que en el catolicismo no tiene tanto rol, pero sí el resto de las otras cosas es totalmente alucinante. es re interesante, ¿no? Eso, porque... ¿No, César? Es alucinante, y la relación afectiva, amorosa, Es una... completamente... Se abre el mundo, ¿no? O sea, con una estatua que está fija, pero que está viva al mismo tiempo, claro, ¿no? Absolutamente. Con el tema de las estatuas, de las imágenes, digamos, inicialmente hay investigadores que recuperan, para el caso de las reliquias en el cristianismo y el catolicismo como expresiones, bueno, la distinción entre adoratio y veneratio, solamente Dios puede ser adorado, pero hay objetos que pueden ser venerados. En el siglo XVIII, Appleby, un investigador, recupera al teólogo cristiano Theodulf, que dice que justamente las reliquias sí pueden ser veneradas, pero otros objetos, todo lo que tiene que ver con los debates entre oeste y este, con la iconoclastía y demás, ¿no? Porque, digamos, las reliquias sí pueden ser veneradas, nos referimos a las reliquias de primer orden, es decir, restos corporales del santo, porque eso sí es parte de la creación divina. El resto son manufacturas humanas. No obstante, conforme pasaron los siglos, especialmente a partir del siglo X, como estudian muchísimos también investigadores, cada vez en el caso del catolicismo, especialmente, ahí sí en diferencia con la beta más protestante, se va intertejiendo mucho más la relación entre reliquias e imágenes, cuerpos, objetos, digamos, ¿no? Manufacturas humanas. Es como que se transfieren las propiedades, y entonces hay como un continuum donde el centro originario es el resto, pero después ya es todo parte de lo mismo, como que incluso se puede ir más allá de las nociones de la magia de Fraser, digamos, algo un poco más sutil, ¿no? Como zonas de realidad que tienen como las mismas propiedades, ¿entendés? Y no importa el origen, digamos, la historia material, ¿no? Porque si veneran la estatua,
es como si fuera el resto también. ¿Entendés? O sea, en el mundo católico, en otros mundos también se dan esas transposiciones de propiedades. Exacto. En eso la santería, en los cultos afro, en la santería especialmente también. Hay todo el cuidado de objetos y de imágenes. O lo de la Santa Muerte y San la Muerte. Bueno. Trabaja Adrián. Absolutamente. Los huesitos, lo perenne, pero la imagen, pero el tatuaje, o sea. Exacto. Estas son todas imágenes de lo que le decía la peregrinación de Córdoba a Villa Cura Brochero. Las ampollas es un tropo clásico, a cuidarse del cuerpo. Esta es la llegada. Bueno, esto es la llegada de la peregrinación, no la de un día, sino la que viene de Córdoba de varios días, entrando al pueblo. Todo. Así varios kilómetros, porque esto ya llegando allá hasta la. Hacen lío, ¿eh? Sí. Esa la guardé porque había gente en los balcones, por eso creo que no sé si ya pasó. Pero bueno, aplaude a toda la gente. Bueno, esto me la acordé porque digamos, hay también todo una. Bueno, si sabían, se puede tocar con la pantalla. Te toca con un cosito. No, es mi computadora, pero yo soy tan bestia que no puedo, es demasiado moderno. Claro, eso de la nube es importante porque todos los fenómenos meteorológicos son interpretados en clave religiosa para la caminata y bueno, justamente esto fue el día posterior a la llegada en la última cabalgata brocheriana en la fiesta, se vino una tormenta tremenda, no llovió, se abrió así el cielo cuando empezó la misa. Sacaron las y por tantas supuesto votó una hermenéutica y pasó eso, pasó así. Bueno, y esto es una cuestión para tener la sed brocheriana. Trajiste, ¿no? Un par. Tenés el agua bendita. Bueno, eso allá ¿Qué también, es la caja? En México. Sí, bueno. Unas novenas. El de atrás de una vida y creo que es unas estampitas con novenas para rezar. Bueno, esto yo era porque hablaba mucho también en la especificación de las mercancías religiosas. Hay también, bueno, nada, como para ver un poco de diversidad incluso en todo lo que tiene que ver con los. El set brocheriano. ¿Eso es en Villa Brochero? Esto es en Villa Cura Brochero, en la plaza principal. Está lleno los negocios de todo, imágenes, tour brocheriano. Porque acá en mi presentación hablaba mucho del turismo religioso en algunos lugares para mezclar esto. Ermitas en la calle, más ermitas. No, y esto sí, los procesos de patrimonialización. Se puede entender. Este es el logo de Villa. Ahora. Porque hay muchos procesos de patrimonialización. Este es el logo de Villa Cura Brochero. Obviamente está el cura ahí. Esta es la municipalidad de Villa Cura Brochero, directamente con un altar adentro. Bien laico. Este es el logo que Esa es de Cura Brochero. Y este es el logo que hasta el año pasado tenía la municipalidad de Villa Santa Rosa, que es donde nació Brochero y donde la cual hubo un conflicto muy importante en mayo de este año por la disputa por los restos del cura Brochero. Pero sí en el contexto, y este es el nuevo logo que hicieron este año, donde le pusieron el aura de santidad y cuna del cura Brochero. Bueno, hay una. Bueno, nada, eso, no me quiere ir. Muy bueno. Así que bueno, no sé. Che, Rodo, a ver, ahora. Tengo también preguntas online, así que si quieren hacemos. Sí, está online. Lorenzo que tiene una pregunta. Sí. Saludos, Lolo. Muy bien. Saludos, Lolo. Dale. Sí, leo la pregunta. Bueno, Lorenzo pregunta entonces. Me gustaría preguntarle a Rodolfo qué piensa acerca de modos de acceso a lo sagrado mediados por otros sentidos que no sean el tacto o la visión. Bien. Por ahora es. Hola, dice. Sí. Bueno, con el respecto a la primera parte, Saibaba, el vibuti, se lo comía, se ingería, digamos. Para el caso Saibaba, como materializaba todo tipo de objetos, hay otra cosa que se llama anrita, que es como el elixir de los dioses, que es como una especie de líquido muy dulce que también se consumía, bueno, caramelos, etcétera. Así que tenemos también el tema de el gusto, si se quiere, o la ingestión.
el tema del sonido tiene que ver también vinculado con experiencias de paz. Muchas veces cuando se pregunta sobre, bueno, ¿y qué sentís estando ahí? Se habla mucho de la energía, ni hablar, digamos, pero ya va de suyo porque ya se daba por sentado el tema del tacto, ¿no? Y las vibraciones, pero el tema del silencio es también a veces como, y la paz que genera, o esos momentos estando, remiten también a esa dimensión sensitiva o el registro de lo auditivo. Bueno, después el tema de los ricos perfumes, tanto para un caso como el otro, digamos, bueno, remitirían al olfato, digamos, la muestra de ricas fragancias o ricos aromas, sería como una vía de acceso, o por lo menos percepción de lo sagrado por la vía del olfato. Y ahora, Lorenzo, no sé, no se me ocurre mucho, pero voy a seguir rondándole a ver a estas cuestiones de, así bien de la sensorialidad más manifiesta, ¿no? Después. Rodo, estaba pensando, no, digamos, una cuestión conceptual que me parece muy interesante, que por ahí la marcaste, la fuiste poniendo en problematización. Esto de cómo las reliquias, esto que llamamos reliquias, se llamó reliquias del cristianismo, bueno, conecta esta cuestión de una persona que se transunta en un objeto, de un objeto que transunta una persona, ¿no? Son pedazos de personas que devienen objetos transportables y que adquieren una potencia enorme, ¿no? Una potencia espiritual, como la llamemos. Entonces, bueno, otras correlaciones, ¿no? Por ejemplo, otras personas objeto, en este orden, ¿no? Las incrustaciones en los casos de los devotos de Santa Muerte, el tatuaje, que es un cuerpo-imagen, donde, bueno, tal vez la sacralidad ahí no tenga tanta potencia, o no, porque seguro el amigo Adrián nos va a contar la sacralidad que tienen los tatuajes para los devotos de la Santa Muerte. Después, animales objetos, ¿no? Digo, no personas, animales objetos también, antiquísimos, ¿no? Los payés, hechos con plumas de cabureo, de tonolé, los mouyos en el vudú, que son también paquetitos hechos con cosas de animales y demás que tienen objetos. Y las vestimentas objetos, valga la redundancia, ¿no? Como acá el poncho sagrado, alucinante. Que se pone a curar como si fuera un salame o una pata de jamón un año para que obtenga sacralidad. Es alucinante eso. Bueno, ahí también, ¿no? ¿Por qué 12 meses, un año? ¿Cómo se define ese espacio en que se cura el poncho para que sea sagrado? No, y después algo, digo, pensando en datos empíricos que te van a servir para seguir pensando. Uno más histórico en relación a Brochero, ¿no? Esta relación interesantísima que contaste, no conozco nada, de nada más y nada menos que Juárez Selman y Brochero, ¿no? Sabemos que Juárez Selman sucedió a Roca, ahí creo que está muy bueno que te vuelvas a sumergir, si no lo hiciste, en la biografía de Roberto Di Stefano, en lo que fue las últimas 2-3 décadas del siglo XX, lo que él llamó el impulso laicista, y como eso llega a su límite ya en 1900, en unas nuevas relaciones de contrato muy fuerte entre el Estado y la Iglesia Católica, por la cuestión social y por la educación, que eran lugares donde el Estado todavía no podía llegar y la Iglesia Católica ya venía trabajando eso desde el fondo de los tiempos, desde la década del 30, cuando tiene, desde 1860, 1870. Pero bueno, eso para pensar esta cuestión ahí de Juárez Selman, todavía, ¿no? Enarbolando banderas del laicismo y demás, sin embargo, con muchas alianzas, en este caso con Brochero.
eso me pareció muy interesante. No, y la otra cuestión, la de 1973, ¿no? Que bueno, es el retorno del general, y el catolicismo tercermundista. Aquí eso va para preguntar, que no se has podido indagar, cómo fue, qué objeto tuvo, ¿no? En esa construcción de la memoria católica argentina de los sacerdotes del tercer mundo, qué lugar ocupó Brochero, si tuvo o no un lugar, y esto de que en el retorno del general, o ahí a postrimería, sí, ahí, bueno, ya de la tercera presidencia de Perón, se inicia el proceso de canonización. Bueno, si hay ahí, evidentemente hay cuestiones de una política local y nacional que puedan haber influido en eso, fechas importantes. Bueno, nada, eso para seguir pensando. Bueno, Interesantísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ni hablar, todo lo que decís con lo de transubstanciación, sí, ni hablar. Ahí hay como una cuestión para abrir que era como lo que decía al principio sobre fetichismo, ponerle nombre, pues, todas estas cuestiones de los objetos, para seguir pensando. Y me olvidé de la hostia, Claro. como ¿no? el cuerpo de Cristo, ¿no? Se fue a los cielos, y después aparece la cuestión de la transubstanciación, ¿no? Hay libros específicos donde justamente dicen que el garante simbólico de las reliquias es la Eucaristía. Y la hostia, digamos, el trabajo clásico de Eucaristía y reliquias, digamos. Ahí hay algo del embodiment, que seguramente no lo trabajamos con esa perspectiva de la fenomenología del embodiment. O sea, hay que olvidarse de la teología, hay que olvidarse de los libros y hay que ver, digamos, con las categorías socioantropológicas, estos procesos que en el cristianismo tienen su historia, pero a lo largo de todas las sociedades del mundo, muchas son los mismos, son las mismas, el embodiment, la performance, la transubstanciación, las propiedades simbólicas, más allá de la magia simpática o qué sé yo, homeopática, en realidad son propiedades del mundo que se van trasladando unas a otras, y el ropaje de la materialidad, tipo persona, objeto, animal, en realidad no, cae, y es como una zona, y entonces ahí, volviendo al protestantismo, ahí es bastante diferente, aunque la Biblia y las palabras, ¿no? Y los rituales de posición de manos y las danzas, ahí sí también se da sí, tal cual. El protestantismo más tradicional es la cuestión bíblica, ¿no? La egocéntrica, claro. Pero en el Evangelio, el pentecostalismo es el culto, es el gozo, y ese Espíritu Santo que también se encarna tanto y se siente tanto como tocar o más, ¿no? Lo relato, el fuego del cuerpo, sentí que me prendían llamas, me puse a llorar como loco, absolutamente encarnados y sensoriales, los pentecostales, ¿no? Los evangelios más efusivo. Sí, igual por ejemplo, en el caso de los menonitas, por ejemplo, cuando fuimos a Goyen, me acuerdo que una de las primeras reuniones trajeron uno de los libros más antiguos que tenían en la biblioteca, que era también, creo que sobre la historia de los mártires y qué sé yo, y lo tenían ahí para mostrarlo y estábamos todos alrededor del libro, entonces, o sea, también los objetos se van... Sí, o cartas, ponele, cartas antiguas. Absolutamente. Me quedé pensando en lo que decía Pablo, bueno, yo no lo llegué a exponer, pero bueno, justamente me había hecho un apartado que era reliquias, embodiment, divinidad y materialidad. Justamente porque, digamos, clásicamente el poder de las reliquias se estudió, se atribuyó de una perspectiva eugeniana, que es el colectivo social que impregna o le dota de sentido a eso. Hay un investigador, Scherf, que trabajó el culto de las reliquias en el budismo, y él habla del atractivo de las reliquias y recuperando los trabajos clásicos de Binum sobre el cristianismo, habla de una concepción encarnada, pero nada más. Y ahí es donde yo decía, bueno, pero si nosotros eso lo cruzamos con los desarrollos, por ejemplo, de Sordat, sobre el embodiment, en realidad el enigma de las reliquias es el enigma del embodiment, como un campo indeterminado de la cultura donde las reliquias no podemos decir si son o representan la divinidad, porque nosotros no sabemos si somos, tenemos un cuerpo, digamos. En esa ambigüedad existencial del embodiment,
del cual, digamos, nosotros también somos la parte de persona, es donde estallan un poco esas categorías de persona, de cosa. Claro. Que es lo mismo que hace Igor Cópitos cuando analiza el tema de la biografía de las cosas. La biografía ¿no? Digamos. de las cosas. Claro. Sí, sí. Pero sin ni hablar, es que para mí es eso, es interpelar con la agenda del embodiment tal vez Sí. temas clásicos abordados de esa Y cuestión. sin, ¿Sí? digamos, la interferencia teológica. Sí, exactamente. Porque la teología es una tradición hermenéutica, una tradición de interpretación que dice esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y en las investigaciones de sociología, antropología, lingüística incluso, ves que son los mismos fenómenos, ¿no? Obviamente para la gente tiene su sustancia, su textura, pero... Exactamente. Sí. Tal cual. Sí. Alejandro tiene unos trabajos sobre los Nkolak, que son objetos de poder de los Mocoit, y lo interesante es que en los casos que él trabajó, el objeto de poder te encuentra a vos. Pensaba en las formas que vos decías, esto del don, de comprarlos o de robarlos. Acá el objeto te elige, y en relación a lo del embodiment, otra cosa que él también estaba trabajando, por ejemplo, es el cuerpo de los meteoritos, o sea, el cuerpo de los cuerpos celestes. Claro. Del cielo. Sí, Oh. como también como objetos súper potentes y centrales para los Mocoit. Y después también en el caso de aborígenes pensaba, también de vuelta cuando fuimos allá a Estados Unidos y veíamos las fotos, que es algo que tengo que trabajar, que una de las fotos que había era de la silla y el bastón de Aurelio López, que es o sea, como el primer pastor del Evangelio, y si vos hoy en día vas a Sáenz Peña, la casa está escrita y dice, esta es la casa donde vivió Aurelio López, o sea, hay figuras donde los objetos son súper importantes y o sea, la silla era un trono que tenía como unas telas muy particulares de todos colores y estaba era un bastón ortopédico, pero estaba ahí y estaba la foto. Eso, y el bastón y la silla está en Sáenz Peña, en la casa No, de yo Dios, las ¿o fotos llevó las acá? vi, o sea, las fotos las vi allá en el archivo y son fotos de la década del 60, pero sí está la casa en Sáenz Peña. O sea, de la iglesia original no sabes nada, pero la casa donde él vivía y todo está Bueno, yo marcado de hecho y es un punto re importante. No lo llegué a decir, pero con todo lo que tenía que ver con estos objetos personales, hablando con la museóloga encargada del Museo Brocheriano, en agosto del año pasado pusieron sogas y alarmas porque hay muy pocas posesiones personales de Brochero porque las quemaron. La gente empezó, la cama donde murió Brochero, dice constantemente encontraban que le faltaban pedazos. Claro. La gente se llevaba pedazos. A desmembrar. El altar donde daba la misa, constantemente la gente iba, apoyaba las manos ahí, entonces encontraban todo revuelto, las mantillas, lo que fuese. Sí, Bueno. Acá me preguntan online si, Victoria me dice, si el hecho de que la masa cerebral estuviese bien conservada le ha conferido al cura Brochero mayor popularidad. En definitiva, ¿es como una reliquia viviente? Hija. ¿Qué pregunta? A ver, desde el punto de vista, digamos, de los devotos, eso es una entidad viva, digamos, es una presencia. Vos recién decías lo del robo, me voy a ir por la tangente, pero por ejemplo, en los estudios clásicos sobre el robo de reliquias, había el santo no está pensado como muerto y acabado, es una entidad actualmente viva que opera en la actualidad. Entonces, si es voluntad del santo que se va a dejar robado, pues decir, bueno, esta comunidad ya no me quiere, o necesito seguir mi proceso de misionalización en otro lado. Entonces, a los ojos de los devotos ya de por sí las reliquias son algo vivo. No sé si la pregunta va más por pensar el cerebro como el lugar de la conciencia por antonomasia, la reflexión, no sé. Qué sé yo. Hay explicaciones, si querés, más desde lo médico básico, es decir, que el cerebro está recubierto por óseo, entonces es más difícil que entre la cal ahí que en otros lugares, qué sé yo, lo que fuese. Pero no, a los ojos cosos, digamos, bueno, claramente eso está liberando, así como en las esculturas, cuando, o sea, tenés el bloque de mármol, empezás a picar y aparece algo, digamos, todo ese proceso lo que dejó manifiesto es que, bueno, digamos, Brochero, digamos, tiene como misión, o tuvo como misión en ese caso, curar problemas o traumas en el sentido físico, ¿no? Cerebrales, pero cura otras cuestiones, no es que solamente
Pero bueno, es en la narrativa que se reproduce y se reproduce, bueno, se fomenta justamente estas cuestiones. Y en la devoción a otros santos cristianos también se enfatiza esto. Correspondencias entre cierto tipo de, o parte de la reliquia y las sanaciones. Pero bueno, para los devotos la reliquia es algo viviente, en general, digamos, ¿no? No sé. Pero bueno, el hecho de que el cerebro esté conservado, en realidad es interpretado como una prueba de la claro, la incorruptibilidad, de la santidad. Claro, La incorruptibilidad es, claro, es la incorruptibilidad del cuerpo del santo. Exactamente, es prueba de santidad. Es prueba, perdón, de que eso, si querés, pasa hasta lo de no sé, pasa, no la momificación, pero lo que implica, hoy hablaba del caso del hinduismo, digamos, personas particulares que con su ejercicio santo en vida purificaron su cuerpo, ¿no? Sí, de la, digamos, la y entonces modificación eso, hasta Evita, hay algo ahí que orbita sobre eso. Mi pregunta iba en relación a eso, sobre el cuerpo imprescindible del santo. ¿Hay registros concretos de cómo fue enterrado? Porque el terreno o las condiciones de enterramiento afectan el periodo de descomposición. Por eso tal vez se encontró el cerebro. ¿Hay registros concretos? No lo... vos decís tipo de fundamentaciones, no sé, arqueológicas, geológicas. Sí. No lo sé, pero a mí lo que no me importa, digamos, ver por qué el cuerpo se conserva. A mí, como antropólogo, me interesa justamente, digamos, la creencia de la persona. Yo no estoy como para determinar las condiciones objetivas de por qué ese cuerpo se conserva, porque bueno, justamente la antropología me parece como ejercicio, o sea, abrirse a las interpretaciones de los otros para explicar eso. A los ojos de los que siguen el movimiento, digamos, que se conserve el resto del cuerpo, es prueba de la santidad de esa persona, que esté intervenida por la mano divina. Y en este caso era más marcado porque habían puesto el cuerpo en cal viva, digamos, no es que lo habían enterrado en un lugar seco, digamos, que favorezca un proceso de momificación, si se quiere, digamos. Ahí debe haber desaparecido todo, digo, sean como los amigos de Sonora del norte, digo, que se entierran en cal viva para que desaparezcan los cuerpos. Claro. Y quedó el cerebro solamente. No, y hay parte de restos blandos que se guardaron en frasco y bueno, todo lo que tiene que ver con lo óseo, todo el esqueleto óseo. Que ahora está todo. No, está, la gran mayoría del esqueleto está íntegro en esa urna que mostré en la foto. Sí. Después, como en cualquier otro santo, digamos, se retiran, eso lo hacen muy pocas personas, digamos, no accede cualquiera, digamos, directamente a los huesos. Preparan lo que son las reliquias, que hay trocitos muy chiquititos, si vos lo ves, que algunos son regalados, se dan intercambio a otras parroquias, muchos peregrinan. Qué buena, un cula, ¿no? Como un cula, un objeto de valor y intercambio. Absolutamente. Sí. Es el intercambio de reliquias para tejer alianza, digamos, eso pasó desde siempre. Mandame la imagen de Santa Rosa. Absolutamente. Se tejen todo tipo de vínculos con eso, ni hablar. Buenísimo. Llegamos al tiempo. Queridos hermanos. No me quiero después, porque sé que me habías preguntado una cosa. Lo que tiene que. A ver, pero para reponer esto, si bien ya hace un tiempo que me estoy focalizando mucho en la actualidad del movimiento. Como ver esa actualidad y estas cuestiones. Sí. Todavía no empecé como un trabajo histórico, si se quiere, del movimiento que me interesa mucho. A priori, como, y esto es muy conjetural, podría yo decir que habría 4 grandes etapas en el movimiento. Una que podemos decir, de 1869, cuando Brochero llega al curato de San Alberto en Tras la Sierra, hasta su fallecimiento. Yo no estoy interesado en hacer una biografía de Brochero, sino de un estudio, si querés, o una historia del movimiento brocheriano. Desde que llega al curato hasta que fallece. Ponele de 1914 hasta cuando efectivamente empiezan los pedidos de canonización. Ponele de 1914 a inicio de los 70. Un segundo periodo, un tercer periodo entre los 70 y la actualidad, es decir, todo el proceso efectivo de canonización. Y yo creo que a partir de la canonización en el 2016 podría estar abriéndose un cuarto periodo histórico del movimiento. Es conjetural, digamos,
y leí todo lo que se ha producido en términos biográficos de Brochero, lo he leído, lo que fuese, pero no me puse a hacer todavía como una historia o una historia o una etnografía históricamente informada para esas cuestiones, que lo quiero hacer y me reinteresa. Así que bueno, volviendo a eso, sí, Brochero, ya te digo, la idea del pastor con la oveja, en Bergoglio lo usó mucho. Hay vínculos con lo del tercermundismo, pero yo ya no ahí sería conjetural, no lo investigué todavía. Y no sé honestamente cuánta... no históricamente, rastrearlo hoy. Claro, no, sí, hay la gente que, pero no lo investigué hay gente que estuvo en Acción Social Católica, estuvo en Incupo, se interesa por problemáticas de claramente de desarrollo comunitario, combatir la pobreza. Es la figura del cura que promueve Francisco. Y esto te lo digo porque te lo dicen los devotos. El párroco que sale de la parroquia, se embarra y va a esa feligresía y ayuda. Vivió casi en la pobreza, Brochero, digamos, era altruista, digamos, constantemente ofreciendo, ayudando a los pobres, lo que fuese, digamos. Es el modelo de cura, digamos, cuasi franciscano, digamos, ¿no? Así que bueno, y probablemente, digamos, haya sido recuperado por todo este movimiento del tercermundismo o todo esto más cercano. Pero yo no quiero decir porque todavía no lo investigué eso. Y ahora vuelvo a preguntar, no sé efectivamente entonces qué relación puede haber entre el periodo histórico de las postrimerías de la llegada de Perón nuevamente en el 70 al poder y que efectivamente se haya dado la exhumación del Venía de hacía décadas el pedido de canonización, que se venía trabajando por lo que decía. Pero bueno, honestamente ahí ya sería decir algo que todavía no lo investigué. Pero re interesante porque me ayuda a tener una clave de dónde investigar por ese lado histórico. Buenísimo. Bueno. Bárbaro, muchas gracias. Gracias a los que nos miran, ahora que estamos modernos. Muy bien, hacen ¿no? preguntas. Clásicos Sí, y sí. modernos. Y saludos, gracias por venir ustedes. Nos vemos el año que viene en la próxima. En la próxima. Buenísimo. Conversa. Qué bárbaro.